En esta noche estamos dando la bienvenida a todos los amigos, hermanos que se conectan en esta hora a tiempo de aprender, escuela teológica para todos. Los saludamos en el nombre del Señor. Qué bueno en esta noche poder conectarnos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, porque nunca se terminará mientras estemos en esta tierra, estimados amigos y hermanos, nunca se terminará el tiempo de aprender. Por eso damos gracias primeramente al Señor por darnos la oportunidad y a mí, ahí también a mi hermano Julio César, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, esta es la casa suya. Gracias al Señor, ya vamos con el 5º capítulo de la unicidad columna de las Sagradas Escrituras. Bueno, como es acostumbrado, vamos a recordar un poquito el capítulo anterior, capítulo 4, que fue los plurales en las Sagradas Escrituras, y mirábamos que hay 4, que son los de dificultad, pero creo que con la sabiduría del Señor y el trabajo que se está realizando, solamente es pedirle sabiduría al Señor, como nos explicaba nuestro hermano Julio César en Génesis 1:26 y el 3:22 y Génesis 1:7 y Isaías 6:8. Son los 4 de discordia, de que no se le encuentra, de que le busquemos. Pero gracias, Señor, este programa que el Señor nos permite esta hora poder llevar a cabo. Han llegado buenas noticias, nos han felicitado, pero también hay personas que estudian. Han llegado muy buenas noticias. Eso quiere decir que el Señor nos ha guiado y que sigamos adelante. Entonces, es importante. No quiero ir más a fondo porque el tema que viene es muy, muy bonito, que es el 5º capítulo, que es las palabras hebreas Elohim y Ejad, que es el tema de hoy. Entonces, yo quiero que en esta noche demos a continuación a este tema muy hermoso. Estaba mirando y orando al Señor. Ya casi se le revela a más de uno, porque ya están predicando igual que nosotros. Ya están la única dificultad que miran en Ejad es que es una unidad. No la quieren aceptar como único, como el único Dios, como lo que realmente la palabra lo dice. Pero bueno, seguimos adelante. Dios sigue abriendo el entendimiento. Mi hermano Julio nos saluda y también en esta noche con el tema de las palabras hebreas Elohim y Ejad. Bienvenido, mi hermano Julio, a tiempo Amén. de aprender. Dios le bendiga, hermano Richard. Amén. Dios le bendiga, hermano Richard. Qué bendición estar nuevamente juntos para continuar con este propósito que emprendimos de tener una enseñanza de la unicidad de Dios en 12 capítulos. Es una bendición saber que ya estamos en el 5º capítulo, ya casi acercándonos a la mitad, y las enseñanzas han sido muy buenas, gracias a Dios. Como lo decía el hermano Richard, mucha gente ha sido inspirada por estas palabras y esperamos que muchos más sigan siendo tocados y puedan conocer la verdad del único Dios, y los que ya la conocen, afirmarse cada día más en esta verdad. Hemos estado enfatizando en que la Escritura enseña que solamente hay un Dios, que Dios es uno cuando habla de sí mismo, que Dios es uno cuando habla con los hombres, que explicamos también esos plurales, los 4 plurales que aparecen en la Biblia, porque no son más, de Dios hablando en plural. Les dimos una respuesta y seguimos mostrando que Dios es uno. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a también a enfrentar unos argumentos que se han inventado algunas personas para negar la verdad de que hay un solo Dios. Todo lo que estamos nosotros hablando aquí es que la Biblia habla de una gran verdad, y esa verdad es que hay un solo y único Dios, aunque los hombres hayan tratado de pervertir esa preciosa verdad. Entonces, estamos nosotros aquí mostrando con evidencias, con pruebas contundentes, que la palabra de Dios nos enseña que Dios es uno.
Y hoy vamos a enfrentar otros dos argumentos que se han hablado de las palabras hebreas Elohim y Ejad. Vamos a tratar sobre algunos argumentos que se han inventado alrededor de estas palabras y vamos a mostrar que estas palabras siguen mostrando que solamente hay un Dios y nada más que uno solo. Entonces vamos a hablar acerca de las palabras hebreas Elohim y Ejad, ¿sí? Esa palabra última se dice a veces sin la K o también con la K. Aquí la hemos dejado como Ejad, ¿sí? Bueno, vamos entonces a entrar a revisar la palabra hebrea Elohim. Parte número 1, la palabra hebrea Elohim. Bueno, las palabras del Antiguo Testamento para Dios, para significar Dios o para expresar Dios, que encontramos en el Antiguo Testamento son tres. Nosotros en el idioma español, cuando vamos a pronunciar Dios, solamente tenemos una palabra, ¿sí? La cual es Dios. Esa es la que tenemos en el idioma español. Pero en el idioma hebreo encontramos, en el Antiguo Testamento encontramos tres palabras que significan Dios. Estas palabras son el, que puede significar poder o Dios, ¿sí? Por ejemplo, la palabra el la encontramos significando poder en Proverbios capítulo número 3, versículo 27, que dice que nosotros no debemos negarnos en hacer el bien cuando tenemos el poder para hacerlo. Entonces, la palabra que dice poder ahí, la que se ha traducido como poder, es la palabra el, Proverbios 3:27. Pero también la misma palabra se ha traducido como Dios, por ejemplo, en Génesis capítulo número 14, versículo número 18, que encontramos que dice de la siguiente manera: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahí donde dice del Dios Altísimo, la palabra que se encuentra en el idioma hebreo es él. Entonces estamos viendo que esa palabra él significa tanto poder como Dios, ¿sí? También encontramos la palabra hebrea Eloah. Eloah también significa Dios. Esa palabra, por ejemplo, la encontramos, como estamos mostrando ahí, en el libro de Nehemías, en el capítulo número 9, en el versículo número 17. Por ejemplo, encontramos esa palabra Eloah, ¿sí? Donde dice la palabra de Dios, ahí dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso. Entonces ahí encontramos la palabra Eloah. Y también encontramos la palabra Elohim, que significa dioses en algunos contextos, como por ejemplo en el libro del Génesis, en el capítulo número 35, en el versículo número 2, donde estamos viendo ahí que dice lo siguiente. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces la palabra Elohim puede significar dioses, como lo estamos viendo ahí, o como también lo vemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo número 12, del libro del Éxodo, y en el versículo 12, donde encontramos que la palabra de Dios nos dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces ahí encontramos la palabra Elohim, que que puede traducir dioses cuando se está refiriendo a los ídolos, a los dioses falsos. Entonces se utiliza en plural y significa dioses. Dioses, o sea, plural de número, plural de número. Pero aplicado al único Dios verdadero, al único y verdadero Dios, puede significar es diosazo o diosísimo. Es decir, Dios en una categoría del superlativo. Es decir, simplemente ya no se dice Dios, sino que se dice que Dios es un diosísimo, Dios es un diosazo, Dios es un Dios muy grande. O sea, se quiere hablar de la magnificencia, de la grandeza del único Dios. Y entonces lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo número 1,
versículo 1, donde dice que en el principio creó Dios, o sea, Elohim, los cielos y la tierra. Y también, por ejemplo, en Isaías 45, 21 al 22. Realmente la palabra Elohim es la palabra que más se usa para mencionar a Dios en el Antiguo Testamento. Pero bien, esta palabra pudo haberse traducido, como les digo, como diosazo o diosísimo, porque esa palabra aplicada al único Dios está hablando de Dios en el superlativo. O sea, está hablando de Dios en un sentido majestuoso. O sea que Elohim aplicado a Dios es también un plural majestuoso, un plural majestático, ¿sí? En ese sentido, es un sustantivo que se refiere a Dios, que habla de manera majestática, de manera majestuosa, acerca del único y verdadero Dios. Entonces, hemos entendido bien esto. Vuelvo y repaso para que nos quede claro. En el Antiguo Testamento hay 3 palabras para Dios. Las palabras El, Eloah y Elohim. Mientras las palabras El y Eloah están en singular, la palabra Elohim está en plural. Pero esa palabra Elohim significa un plural de número cuando se aplica a los dioses falsos, pero cuando se refiere al Dios verdadero, esa palabra está en un plural superlativo o majestático. Es decir, se está hablando de Dios en toda su grandeza, en todo su esplendor, como diosazo, ¿sí? No es que esté diciendo que hay varios dioses verdaderos, sino que el Dios verdadero es uno solo y único. Hablando acerca de el plural majestático, este señor que estamos viendo acá es Mario Porras Calderón, es un erudito en hebreo bíblico, y hablando acerca de Génesis 1.1, él en un video que él tiene en internet que se llama Plural Majestático, y del minuto 19 en adelante, este video que voy a citar, ustedes lo pueden ver en YouTube, un video muy interesante donde Mario Porras Calderón está hablando acerca de los plurales majestáticos, y hablando acerca de Génesis 1.1, él nos dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el versículo. En hebreo esto mismo es Bereshit bara Elohim et ha shamayim be et ha aretz. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que quiere decir esas pronunciaciones en hebreo. Ahora nos dice entonces Mario Porras acerca de Génesis 1.1 y del término Elohim que se encuentra en Génesis 1.1, porque vemos que Dios viene del hebreo Elohim. Entonces nos dice este señor lo siguiente. Dice, en el hebreo bíblico se registra por primera vez el plural de majestad. O sea, en Génesis 1.1 nos está diciendo él, Elohim no es dioses, sino que es el gran Dios. Vea, o sea que cuando él está diciendo que cuando Elohim se refiere al único Dios, no significa dioses, sino que es o significa el gran Dios, porque el plural majestático o el plural de intensidad en la lengua hebrea denota no un número, sino grandeza, un honor muy grande. El verbo es el que reina, el que rige la oración en el hebreo. Entonces aquí lo que tenemos es un verbo que es el verbo bara, ¿sí? El verbo que estamos viendo acá, vean, Bereshit bara Elohim, ¿cierto? En el principio creó Dios. Entonces el verbo es bara, que en la Biblia o en cualquier traducción es creó. Ese verbo refuerza la majestuosidad de Elohim, porque el verbo está en singular. Si no, hubiéramos leído, en el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra, lo cual sería, imagínense, no solamente incorrecto, sino pues ya rayando en la herejía del politeísmo. Miren que aquí este erudito en hebreo bíblico, Mario Porras Calderón, nos está diciendo a nosotros que el Elohim es un plural majestático, majestuoso, precisamente se entiende porque el verbo aparece en singular y el verbo es el que rige la oración. Por lo tanto, si el verbo dice creó y no dice crearon, nos está mostrando que el que creó todo fue un solo y único Dios. Un solo y único Dios, que ¿quién es? Que es el Dios más grande,
que es el gran Dios, que es el único Dios, el gran Dios, lo llama él acá. Yo he dicho que se puede traducir como diosazo o como diosísimo, porque se está hablando de Dios en el superlativo. Es decir, el único Dios ha creado todas las cosas y dice creó en singular. Entonces, me gusta esta explicación porque está mostrando claramente que Elohim es un plural que solamente denota la grandeza de Dios, no un plural de número cuando se está hablando acerca del único Dios, porque como dice él, eso ya rayaría, si uno está hablando de un plural de número, eso ya rayaría en la herejía del politeísmo. ¿Sí? Miren, tan importante esa aclaración. Vemos nosotros también, para poner unos ejemplos más acá, miren estos ejemplos que encontramos en el libro de Isaías acerca de las menciones de Dios. Aquí vemos en Isaías 45, 21 al 22, que Dios está hablando y dice, no hay más Dios que yo. Pero miren que en la primera mención que Dios hace, cuando dice no hay más Dios que yo, dice Elohim. O sea, Dios está diciendo no hay más Elohim que yo. ¿Sí? O sea que Elohim significa ahí un solo sujeto, un solo individuo. No hay más Dios que yo, no hay más Elohim que yo, dice el Señor. Y luego dice, Dios justo y salvador. Pero aquí, cuando dice Dios justo y salvador, ahora él está hablando en singular, diciendo él. No usa el plural majestático, sino que usa él. ¿Sí? O sea que esto nos está mostrando que tanto Elohim como él están hablando desde un solo individuo. Porque aquí está hablando en plural majestático, pero aquí está hablando en un singular, lo cual nos está mostrando que en las dos ocasiones se está refiriendo a un solo individuo, a un único Dios. Por eso dice, no hay más Dios, Elohim que yo, Dios, él, justo y salvador, ningún otro hay fuera de mí. Por eso dice ahí, mí, ¿sí? Y está hablando de yo y mí, están mostrando claramente que Elohim se refiere es a un solo individuo que es el único Dios. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios, él y no hay más. O sea que aquí en este versículo de la escritura encontramos a Dios mencionado como Elohim y a Dios mencionado como él, pero también encontramos los pronombres que están hablando, por ejemplo, el pronombre personal singular de primera persona que dice yo y el pronombre posesivo mí, ¿sí? Yo y mí, mostrando que se está refiriendo es a un solo y único Dios. Miren también lo que dice Isaías 46:9, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y aquí usa la palabra él. Y luego dice, y no hay otro Dios, Elohim, y nada hay semejante a mí. O sea que miren ustedes acá, que se está mencionando la palabra Elohim, pero se está mencionando con el pronombre personal yo y el pronombre posesivo mí, lo cual está mostrando claramente que Elohim se refiere a un solo individuo divino que es el único y verdadero Dios. Sin embargo, algunos trinitarios han inventado un argumento en el cual han dicho que Elohim significa una trinidad o que Elohim significa dioses. Y eso es lo que nosotros vamos a mostrar que es un error por completo. Elohim por ninguna parte significa ninguna trinidad y por ninguna parte significa dioses con D mayúscula. Porque con D mayúscula solamente hay un dios, no varios dioses. Con D mayúscula solamente hay uno. Sin embargo, hay gente que se ha atrevido a decir que Elohim significa dioses con D mayúscula, como ya lo vamos a pasar a demostrar acá. Por ejemplo, tenemos a este trinitario llamado Loren Jacobs, que en un libro, en un artículo, titulado ¿Cómo compartir su fe con el pueblo judío, Shema Israel?, nos dice este señor lo siguiente. Escuchen bien lo que está diciendo. Dice, el primer verso de la Biblia presenta a Dios como un ser plural. El primer verso de la Biblia, Génesis 1:1. Génesis 1:1 ya hemos visto que no presenta a Dios como ningún ser plural, lo presenta es como uno solo porque dice creó, no dice crearon, ¿cierto? Pero Loren Jacobs está diciendo que el primer verso de la Biblia presenta a Dios como un ser plural. Declara, en el principio creó Dios el cielo y la tierra.
Sin embargo, en vez del singular Eloah para Dios en hebreo, se usa el plural Elohim. Se usa literalmente y significa en el principio dioses crearon. Mire usted lo que está diciendo este señor. Este es un trinitario, pero él ya está rayando en la herejía del politeísmo, como dijo Mario Porras Calderón, porque está diciendo que se tiene que traducir en el principio dioses crearon, cuando lo que estamos viendo es que el verbo está en singular. Dice creó, por lo tanto no se puede decir que son dioses. Lo que se tiene que decir es que es Dios o diosazo o el gran Dios el que creó. O sea, este señor parece que está ignorando, por supuesto, está ignorando por completo el plural majestuoso que implica la palabra Elohim para decir que aquí significa es los dioses. Y esto es un punto de mucho cuidado, porque miren ustedes cómo los maestros trinitarios, en su afán de hablar de una trinidad que no existe en la Biblia, pueden caer y rayar verdaderamente en el error del politeísmo, ¿sí? Como ya lo vimos también en la enseñanza anterior, cuando decíamos que cuando ellos están tratando de explicar los plurales de Dios como si Dios estuviera hablando con otros sujetos divinos, entonces están también rayando en el politeísmo. Y realmente aquí vuelven otra vez a rayar en el politeísmo sin ningún temor de la palabra de Dios que enseña que solamente hay un Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de maestros como estos que enseñan la herejía del politeísmo. Este otro señor, llamado Arnold Fruchtenbaum, dice que en un artículo llamado Hashelosh HaKadosh, la Santa Trinidad, ¿sí? Dice este señor lo siguiente: la palabra Trinidad fue por primera vez usada por Tertuliano en el siglo II. Realmente no fue en el siglo II, fue en el siglo III que la usó Tertuliano. Pero este señor aquí está diciendo que fue por el siglo II. Ahí se está equivocando también. Dice, pero este término no es usado por primera vez ahí, nos está diciendo él. O sea que la Trinidad no fue usado por primera vez por Tertuliano. ¿Será que nos está diciendo este señor la verdad o no? Vamos a ver si nos dice la verdad o si nos está diciendo mentiras. Dice este señor, dice, si miramos a Génesis, desde la creación se habla de esto. La palabra Elohim significa dioses. Mire usted, la palabra Elohim significa dioses. Claro, la palabra Elohim significa dioses cuando estamos hablando de los dioses falsos, porque los dioses falsos son muchos. Pero cuando estamos hablando del único y verdadero Dios, la palabra Elohim significa es un plural de majestad. De manera que aquí también este señor está hablando de politeísmo. Y la Biblia no habla de politeísmo. Miren cómo pone dioses con D mayúscula. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Con D mayúscula. O sea, lo cual es un total irrespeto por la palabra de Dios. Entonces la gente sí tiene que ser seria y preguntarse, ¿nos vamos a dejar enseñar por maestros como estos que están hablando de la Trinidad, pero que a la vez están hablando de politeísmo? Porque este señor nos está diciendo que la palabra Trinidad significa dioses. Vea, eso es lo que nos está diciendo él. Trinidad, Elohim y dioses. O sea, que Trinidad significa Elohim y que Elohim significa dioses. O sea, por lo tanto, Trinidad significa dioses. Eso es lo que él nos está diciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Miren cómo la gente trinitaria en más de una ocasión dice, nosotros no hablamos de dioses. No, nos están entendiendo mal. Es mentira. Ustedes nos entienden mal. Pero aquí estamos viendo a académicos trinitarios que escriben artículos diciendo que los trinitarios verdaderamente sí creen en dioses. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de falsas doctrinas. Mire otro ejemplo que traemos acá. Este es de Louisa Jeter de Walker, una señora que escribió una obra muy conocida que se llama ¿Cuál camino? Y nos dice ella en la página 20 de su libro lo siguiente, presten atención. Dice, en Génesis 1:1 el nombre original es Elohim, nombre que se emplea en la Biblia alrededor de 2500 veces. Esto nos indica que en realidad el trino Dios hizo la creación. ¿El trino Dios hizo la creación? ¿En qué parte de Génesis 1:1 dice que eran 3 los que estaban haciendo la creación? Si se dan cuenta cómo esta señora especula, inventa, imagina y está pasando a desobedecer lo que la Escritura dice en 1 Corintios 4:6, que dice, no piensen más de lo que está escrito, no sea que se envanezcan. Pues precisamente esta señora, al imaginarse más de lo que está escrito, se ha envanecido
porque en vez de creer que hay un solo Dios, del cual se está hablando como el gran Dios, en una forma majestuosa, como lo dice Mario Porras Calderón, o el diosazo, como lo digo yo, ¿cierto? Como lo he explicado yo, ella llega a especular de que es de un Dios trino, que hizo la creación, pero ninguna parte de Génesis 1.1 dice que tres individuos estaban haciendo algo, sino un solo y único Dios que es majestuoso, que es grandioso, fue el que creó todo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque mire hacia dónde nos llevan esos argumentos mentirosos, prácticamente hacia el politeísmo. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Que Elohim es una expresión para la multiforme grandeza del Creador, que Elohim puede significar el gran Dios, puede significar diosazo, puede significar diosísimo, es decir, en el superlativo, pero nunca se va a referir a Trinidad, lo cual es un invento absolutamente grande, un invento gigantesco, un invento impresionante de decir que Elohim significa Trinidad cuando no hay ni una sola prueba en la Biblia que pueda permitirse o utilizarse para semejante cosa. Por ejemplo, en Génesis capítulo número 1, versículo 1, o en todo el capítulo 1 del Génesis, nunca dice que eran tres individuos los que estaban creando, ni nada de esa imaginación para que uno tenga que meterle esos pensamientos ajenos a la escritura. Hay algo más aquí para ir terminando en la parte de Elohim y para continuar ya con la parte de Had, pero miremos esto, mire, la Biblia dice que Dios el Padre es Elohim, ¿sí? Dios el Padre, pues por supuesto para nosotros no hay ningún problema para los creyentes de la unicidad de Dios, porque nosotros sabemos, como ya lo explicamos en el capítulo número 1, la definición de la unicidad, que el único Dios se llama Padre porque es el creador, el originador, porque nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre porque Él nos sustenta y porque Él nos cuida. Hablamos de que esas son las razones bíblicas por las cuales a Dios se le llama el Padre, y entonces sabemos que el único Dios es llamado el Padre. Pero estos textos serían un problema para la gente de la Trinidad, porque si Elohim significa un plural, entonces mire lo que dice la Biblia. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? O sea que al único Dios que es el Padre, al Padre se le llama Elohim. Y si el Padre, según la Trinidad, es una de tres personas, entonces es que el Padre también es una Trinidad, porque al Padre se le llama Elohim. Al Padre se le llama Elohim. Entonces, si al Padre se le llama Elohim, entonces eso quiere decir que el Padre es más de una persona divina. O sea, eso llevaría inmediatamente a mostrarnos que el argumento trinitario es mentiroso y que el argumento trinitario es destruido por completo con esta porción de la escritura de Malaquías 2:10. Ahora miren también lo que dice el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios, y ahí es Elohim en su santa morada. Otra vez al Padre se le llama Elohim. Y estos dos textos de Malaquías 2:10 y Salmo 68:5 destruyen el argumento trinitario de que Elohim significa una pluralidad de personas, porque entonces esto llevaría a los trinitarios a tener que concluir forzadamente que el Padre es también una pluralidad de personas, y entonces ya eso ya no daría tres personas, sino daría quién sabe cuántas personas. Porque tocaría preguntarles a ellos, entonces, ¿cuánta pluralidad de personas es el Padre? ¿Serán 2 personas, 3, 4, 5, 6 o cuántas? ¿Cierto? Entonces, eso destruye por completo cualquier idea trinitaria. Miremos también este otro ejemplo, y aquí terminamos la parte de Elohim. Miremos esta. La Biblia también dice que Jesús es Elohim. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia dice en el Salmo 45:6, dice, tu trono, oh Dios, y ahí dice Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Pero el escritor a los Hebreos, en el capítulo número 1, en el versículo 8, cita ese salmo y dice que ese salmo aplica al Hijo de Dios. Y dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces ahora le preguntamos también a los trinitarios, o sea que la segunda persona divina y distinta, la supuesta segunda persona divina y distinta, que también se llama Elohim en la Biblia, entonces también es una pluralidad de personas. O sea que ahí ya se destruye otra vez la Trinidad, ¿sí? Por donde quiera que se le mire.
Y esto lo único que nos está mostrando es que Elohim significa es un plural majestático, un plural majestuoso. ¿Sí? Mire también este otro texto de Zacarías 14:5 que se aplica también al Hijo de Dios. Dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, Elohim, y con él todos los santos. Pero ¿quién es el que va a venir y con todos los santos? ¿Quién es el que va a venir? ¿Cuál es el Dios que va a venir con todos los santos? Pues es Jesucristo. Jesucristo es el que va a aparecer en el cielo viniendo con los santos. Y ahí al Señor Jesucristo se le está aplicando el término Elohim. Esto destruye entonces ese argumento trinitario. Nos damos cuenta que ese argumento trinitario no tiene ningún valor, no tiene ningún peso. Es un argumento artificial mentiroso que se presenta, digamos, de alguna manera tratando de parecer un argumento erudito, pero que cuando nosotros lo estudiamos realmente es un argumento indocto, es un argumento de alguien inculto, es un argumento de alguien que no sabe lo que habla, es el argumento de alguien ignorante que está hablando de una manera que quiere enredar para parecer inteligente, pero que en realidad lo único que está haciendo es hablar necedades, porque tiene que concluir finalmente que Elohim significa dioses con D mayúscula, lo cual está rayando en la herejía del politeísmo. Muy bien, vamos a pasar entonces a la parte número 2 de esta exposición, que es la palabra hebrea ejad. Sí, vamos a estudiar esta palabra y vamos a derribar también el argumento que los trinitarios han levantado alrededor de esta palabra. En internet encontramos un video en YouTube donde este señor llamado Jaime Beltrán, un pastor trinitario, aparece. El video se titula La doctrina de los Jesús solo, reverendo Jaime Beltrán. A partir del minuto 11:30 y subsiguientes, el señor Jaime Beltrán dice lo siguiente. Escuchemos lo que dice Jaime Beltrán. Dice, vamos a mirar lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice Jaime Beltrán. Y ahora habla acerca de los que creen en la unicidad de Dios. Y dice, y ellos dicen, ve, es uno. ¿Sí? O sea, que nosotros decimos, ¿se dan cuenta? Es uno. Nosotros, los creyentes en la unicidad de Dios, decimos eso. Pero entonces sigue diciendo Jaime Beltrán, dice, el hebreo tiene dos palabras diferentes para referirse a uno. La una se llama ejad. Ese es uno compuesto de varios. La otra palabra para referirse a uno es yahid y es unidad absoluta. Miren ustedes aquí lo que este señor nos está diciendo porque es bien importante, ya que esto es lo que vamos a refutar. Él nos está diciendo que todas las veces que usted encuentre ejad, ejad siempre, dice él, va a significar uno compuesto de varios. ¿Sí? ¿Será que es verdad lo que nos está diciendo Jaime Beltrán o será que es mentira? Vamos a mirar eso. Él nos está diciendo que siempre que usted encuentre ejad, ejad significa uno compuesto de varios. Y que todas las veces que usted encuentre la palabra yahid significa unidad absoluta. Eso está diciendo él, ¿cierto? O sea, ahí, si usted encuentra, siempre que usted encuentre en la Biblia, dice él, ejad es uno compuesto de varios, y siempre que encuentre yahid es unidad absoluta. Eso es lo que nos está diciendo. Sigue diciendo Jaime Beltrán, del original hebreo de este pasaje, es decir, de Deuteronomio 6:4, dice así, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Y dice Jaime Beltrán, pero ese uno es Ejad. O sea, que donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o Adonai Ejad. Entonces dice, pero ese uno es Ejad, no es Yahid, sino Ejad, que quiere decir uno compuesto de varios. Ejad significa uno compuesto de varios y así se encuentra centenares de veces en la escritura. Dice centenares de veces. ¿Será que es verdad? Vamos a ver ahorita si es verdad que aparece en la escritura centenares de veces. Génesis capítulo número 11, versículo 6, dice Jaime Beltrán, ahí la palabra es ejad. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno.
uno compuesto de varios. El pueblo eran miles y miles, pero dijo el pueblo es uno. O sea, le está diciendo, ahí se está diciendo, he aquí, el pueblo es uno. Entonces, nos está diciendo, como ustedes se dan cuenta, el pueblo eran miles y miles de personas, pero se está diciendo que es uno, por lo cual ese uno significa uno compuesto de varios. Ese es el argumento que nos está mostrando aquí el señor Jaime Beltrán, y que es un argumento que uno escucha repetido en montones de trinitarios cuando uno está hablando con ellos y les cita el texto de Deuteronomio 6:4. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, lo que nos está diciendo el señor Jaime Beltrán es que Deuteronomio 6:4 debe leerse como: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno compuesto de varios. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, si Jehová es uno compuesto de varios, entonces ¿cuántos son esos varios? No podemos concluir que son tres, porque entonces ¿de dónde salió el tres? O sea, sale de la imaginación, lo sacan como debajo de la manga, ¿cierto? Como un truco de magia, donde uno no se da cuenta y sacaron debajo de la manga que eran tres. Si es que supuestamente ese uno, ese ejad significa uno compuesto de varios, pero ya vamos a demostrar que no siempre la palabra ejad significa uno compuesto de varios, sino que la mayoría de las veces ejad significa es uno absoluto, como lo vamos a demostrar. Cuando vemos nosotros la concordancia exhaustiva de Strong, ¿sí?, nos damos cuenta que aquí se dice que la palabra ejad aparece en la Biblia alrededor de unas 952 veces en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Tengan presente ese número, 952 veces. ¿Sí? Aparece alrededor de 952 veces en el Antiguo Testamento. El uso de ejad se descompone así. Uno, hablando de un absoluto, 687 veces. O sea que miren ustedes que cuando nosotros escuchamos argumentos como los del señor Jaime Beltrán, lo único que estamos viendo es argumentos de personas indoctas que no saben realmente de lo que están hablando, que aparentan saber, aparentan tener un conocimiento, pero que en realidad están siendo ignorantes, siendo incultos, siendo indoctos, y realmente están quedando mal. Porque cuando se enfrentan con las personas que saben, con los verdaderos eruditos, entonces los verdaderos eruditos los van a desmentir. Y por ejemplo, el señor Strong está diciendo que ejad significa uno absoluto 687 veces de las 952. ¿Sí? Y que también esa palabra ejad tiene diferentes significados en diferentes lugares de la Biblia, como primero 36 veces, otro 65 veces, cualquiera de uno 15 veces, una vez 13 veces, el número 11 13 veces, cada uno 10 veces, cierto, que significa también uno 9 veces, un o uno 7 veces, y algunos 1 7 veces, y misceláneo de una manera miscelánea 87 veces. O sea que aquí nos está mostrando el señor Strong que el significado principal de ejad es uno absoluto. Vean ustedes. Mientras que el señor Jaime Beltrán y otros más nos están diciendo que ejad siempre significa uno compuesto de varios, el señor Strong, que es un erudito, nos está diciendo que la palabra ejad en la mayoría de las veces que aparece significa el uno absoluto y que tiene otros significados adicionales, pero que la mayoría de las veces significa es el uno absoluto. Ejad se usa como sustantivo, como adjetivo o como adverbio, como un número cardinal u ordinal, y a menudo se usa en un sentido distributivo, uno u otro. Está estrechamente identificado con yahad, estar unidos, pero también con yahid, o sea, de único, y con rosh, que significa primero o cabeza, especialmente en relación con el primer día del mes. O sea que vemos que ejad tiene muchos significados donde está directamente asociado con la palabra yahid, el uno absoluto, ¿sí? También con la definición de ser primero o el que encabeza algo, pero también con el uno compuesto. Entonces nos damos cuenta que la mayor cantidad de veces
que aparece la palabra ejad en la escritura está significando el uno absoluto. Esa palabra ejad es parecida al uno en español. Miren que el uno en español, la palabra uno en español puede significar bien sea o uno absoluto o uno compuesto. ¿Cómo sabemos cuando es uno absoluto y cómo sabemos cuando es uno compuesto? Pues por el contexto, porque las palabras se definen por el contexto. Es decir, nosotros no podemos caer en ese juego que dan los trinitarios de decirnos que porque la palabra ejad puede significar en algunas oportunidades un uno compuesto, que entonces todas las veces va a significar un uno compuesto. Eso no es verdad. Tenemos que mirar es por el contexto a ver si el uno es compuesto o el uno es absoluto. Pero desde aquí ya estamos tumbando ese mito que repite Jaime Beltrán y repiten otros, de que ejad todas las veces que lo encontremos siempre va a significar uno compuesto de varios. Eso es una mentira. Eso no es verdad. Vamos a mirar acá algunos ejemplos bíblicos donde la palabra ejad aparece como uno absoluto. Vea lo que dice Ezequiel 33:24. Dice, Abraham era uno, ejad, es la palabra ahí. ¿Sí? No podemos pensar aquí torpemente que Abraham era uno compuesto de varios Abrahames. No, Abraham era uno, o sea, uno absoluto, y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Vea también Malaquías 2:10, y esto también destruye la idea trinitaria, porque aquí se está refiriendo a Dios como Padre. A Dios como Padre. Ahora, al Padre se le utiliza la palabra ejad, se utiliza la palabra ejad con respecto al Padre. Pero si ejad supuestamente significa un uno compuesto, entonces eso quiere decir que la primera persona de la Trinidad es un uno compuesto. ¿Compuesto de cuántos? ¿De 2, de 3, de 4, de 5? Pues se acabó la Trinidad entonces, ¿cierto? Si es que ese argumento lo están usando los trinitarios, entonces se les acabó la Trinidad, porque resulta que la persona del Padre, según los trinitarios, la primera persona, también sería una pluralidad, ¿cierto? Un uno compuesto. ¿Compuesto de cuántos? O sea, destruiría la Trinidad. ¿Cómo dice Malaquías 2:10? Dice, no tenemos todos un mismo Padre, un ejad. No nos ha creado un mismo Dios, ejad, un mismo Dios. ¿Sí? O sea que ejad se está aplicando al único Dios, que es el Padre, y esto destruye ese argumento mentiroso de la Trinidad. Daniel capítulo número 10, versículo 13 también tiene un ejemplo muy bueno. Mire lo que dice. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, ejad, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Cómo se está llamando a Miguel? Uno. Ahora pensemos nosotros, ¿era que Miguel también era una unidad compuesta? O sea, ¿era un arcángel dentro del cual habitaban otros arcángeles? ¿O cómo es la cosa? ¿Sí? Eso destruye por completo cualquier idea de ejad y la desmitifica y la presenta. Entonces, estamos mostrando que el argumento trinitario es un argumento mentiroso que no resiste el examen. O sea, es completamente destruido. Miremos esta lectura que es bien interesante, y es que ejad es siempre un uno numérico, siempre. Ejad siempre es un uno numérico, siempre significa uno y nada más que uno. Ejad nunca sugiere 2 ni sugiere 3. Ejad siempre está mostrando uno. Esto que voy a leer es citado del libro La Doctrina de la Trinidad, la herida autoinfligida del cristianismo, escrito por Anthony Bazar, que nos dice lo siguiente acerca de la palabra ejad. Dice, ejad en hebreo es un término numérico, significa uno. Uno siempre significa uno. Ejad aparece unas 960 veces en la Biblia hebrea y en ningún caso la palabra acarrea un indicio de pluralidad. Ella significa estrictamente uno y no 2 o más. Ejad es un adjetivo numérico y es a veces hallado normalmente modificando un sustantivo colectivo. Por ejemplo, una familia. Mire que una familia, ¿cierto? O una manada, un racimo. O también, como mostraba Jaime Beltrán, un pueblo, un ejército.
pero deberíamos observar cuidadosamente que el sentido de pluralidad reside en el sustantivo compuesto y no en la palabra uno. O sea, la palabra uno, ejad, siempre está significando uno. La pluralidad no está en ejad, sino que la pluralidad está en el adjetivo que está acompañando a ejad. Por ejemplo, familia. ¿Sí? Familia es lo que significa ahí una pluralidad de individuos que comparten una misma sangre, pero el uno sigue siendo uno. Manada, por ejemplo, manada significa un conjunto de animales, pero una sigue siendo ejad, uno, significando uno. Por ejemplo, también cuando dice racimo, pues racimo da la idea de que hay varias frutas, ¿cierto?, que pertenecen a una misma especie, que están incluidas dentro del racimo, pero se está hablando de un racimo, por ejemplo. Entonces, ejad sigue siendo uno. Por ejemplo, la palabra ejército implica muchos soldados. Cuando digo un ejército, entonces realmente la palabra ejad sigue significando el uno numérico, pero es el sustantivo el que lo está acompañando, el que acompaña y el que da la idea de pluralidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando se dice que Adán y Eva fueron una sola carne, una carne, entonces lo que da la idea de pluralidad es la parte de carne, donde se está hablando acerca de la familia, ¿cierto? Se está hablando de la familia, que ellos iban a procrear, o incluso también algunos dicen que habla de la unidad en el sentido de que el hombre y la mujer se unen en el matrimonio, en la unión sexual del hombre y la mujer en el matrimonio. Entonces estamos viendo nosotros que la palabra ejad siempre significa uno, es un uno numérico, pero que lo que sugiere la pluralidad reside es en el sustantivo compuesto que está acompañando a la palabra ejad. Ahora, con eso terminamos. Si nosotros miramos el contexto de Deuteronomio capítulo número 6, lo que Dios está diciendo es que se acuerden que Él es el único Dios, que no hay dioses diferentes, que Él aborrece la adoración de cualquier otro Dios. Sepan que yo solamente soy el único Dios y por eso les dice, escuchen, oigan, pueblo de Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Definitivamente en ese contexto, cuando estamos viendo que Dios está mostrándose como el único Dios, en diferencia de todos los otros dioses que tenían las otras religiones del mundo, las culturas paganas, entonces aquí estamos viendo que ejad se está mostrando, se está desarrollando con el sentido de uno absoluto, de único. Entonces decir que ejad significa uno compuesto, como lo dijo Jaime Beltrán, o como lo dicen otros trinitarios y lo repiten por montones, es simplemente estar cayendo en una idea politeísta también. La palabra de Dios está mostrando que ejad siempre significa uno, siempre ejad significa uno. Más bien, cuando viene esa idea de pluralidad es por el sustantivo compuesto que está acompañando a ejad, pero la palabra ejad siempre está significando o transmitiendo la idea del uno absoluto. Y así entonces se destruye por completo también ese argumento de que la palabra hebrea ejad transmite alguna connotación de pluralidad en Dios, cuando la Biblia nunca nos está diciendo una cosa semejante. Entonces, tanto las palabras Elohim como ejad nos están hablando de un solo Dios. Elohim, en resumen, Elohim está hablando de un plural majestático, hablando de Dios en su inmensa majestad como el gran Dios, como el único Dios, como el diosazo, como el diosísimo. Y ejad está mostrándonos que hay un Dios que es uno absoluto, que no comparte su gloria con nadie, que no hay nadie con él. No podemos estar pensando que el texto significa Dios es uno compuesto, el Señor vuestro Dios es uno compuesto, no. Tampoco está diciendo la palabra de Dios, el Señor es tres en uno, no está diciendo la palabra de Dios eso. La Biblia dice es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y de esa verdad tenemos que apropiarnos, amarla por sobre todas las cosas, y creyendo en esa verdad que es el principal de todos los mandamientos, somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos recordó que ese es el principal de todos los mandamientos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, en Marcos capítulo número 12, versículos del 28 al 30. Dios les bendiga. Dios lo guarde, hermano Richard. Bueno, gloria al Señor.
es interesante cuando podemos estudiar la palabra por una parte y lo otro también contar también con eh, hermanos dedicados a este estudio, como nuestro hermano Julio César, que lleva sus años estudiando sus libros, es muy juicioso, está aquí y allí donde muy pendiente, donde lo necesitamos y la verdad, en esta noche, para tiempo de aprender, escuela teológica, es importante que tengamos muy claro esos puntos, porque a pesar de que estamos llevando la unicidad aquí en este programa, columna vertebral de las Sagradas Escrituras en 12 capítulos, no falta la confusión o las preguntas, ¿sí? Pero hoy quiero darle gracias al Señor porque alguien preguntaba por ahí en el canal del hermano Julio César y hacía alguna pregunta referente a, bueno, está muy bonita la exposición, pero hermanos, ¿qué están haciendo para ganar almas? Quiero decirles, estimados hermanos, que esta ha sido una gran bendición. Han habido hermanos, personas que son de otras organizaciones. Ahorita en el canal tenemos aquí seguidores de otras organizaciones y que están siguiendo las enseñanzas y me han escrito que realmente no habían escuchado y que muy bonito y que están esperando los otros capítulos. Entonces, esto también es ganar almas. Así que damos gracias primeramente al Señor por esta exposición y la aclaración de estas palabras que llevan a la confusión cuando no se estudian las Sagradas Escrituras y también cuando nos dejamos permear de comentarios. Pero gracias al Señor por nuestro hermano Julio César. Yo quiero, como le decía al iniciar, agradecer públicamente y le llevemos en nuestras oraciones para que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, para que realmente es un maestro aquí en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nos hemos, todos pastores y otras organizaciones, beneficiados de sus enseñanzas y Dios nos ha regalado almas, hermano, muchas almas por medio de sus enseñanzas. Entonces, que terminamos en esta hora con este quinto capítulo y les esperamos en el próximo con la ayuda de nuestro Dios. Hermano Julio, regálanos unas palabras de despedida y quedamos para orar y salir de esta sección. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias, hermano Richard. Como usted lo decía, ¿qué estamos haciendo para ganar almas? Pues precisamente este trabajo, ese es el que estamos haciendo. Porque cuando un alma no conoce el gran mandamiento, entonces divaga y se pierde. Y por esa razón nosotros tenemos que enfatizar todos los días en esta gran verdad, tanto para la gente que está dentro de la iglesia como para los que no están dentro de la iglesia y que también deben conocer esta verdad para la salvación de su alma. Jesucristo dijo en Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, si nosotros no creemos que Él es el único Dios, el Padre, que se manifestó en carne, pues vamos a morir en nuestros pecados. Por eso la gente está confundida en doctrinas erradas, equivocadas, pero el propósito de Dios es traerlos a la verdad. Entonces, la gente necesita conocer de Dios y no debe molestarse jamás de que esta verdad se predique. Alguien que es de Dios nunca se debería molestar que esta verdad se predique, precisamente porque recordemos que cuando Dios le habló a Moisés sobre el Shema, le dijo, y estas palabras que yo te hablo hoy, las pondrás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en el campo, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en el camino, ¿sí? Entonces, lo mismo hacemos nosotros. Nosotros hablamos de esta verdad todo el tiempo. Hay gente que quisiera que nosotros nos calláramos, pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos callar, debemos hablar, porque a eso nos mandó el Señor. Él al pueblo de Israel le ordenó que hablara de esto noche y día y a toda hora, y nosotros seguimos ese consejo del Señor porque sabemos que es bueno, que es agradable y que a los que son de Dios no les desagrada jamás la santa palabra que Él nos ha dado. Dios les bendiga a todos, Dios los guarde. Amén, hermano Julio César. Entonces vamos a seguir orando por usted y también por este proyecto, que el Señor nos siga ayudando para llevarlo en curso. Estamos estudiando el tema la unicidad de Dios, columna vertebral de las Sagradas Escrituras, con su lema Deuteronomios 4:39, aprende pues hoy
hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay más. Entonces, esa es una gran verdad que estamos reflexionando y muchas gracias, estimados amigos, pastores, hermanos que han estado en esta noche ahí en el chat escribiendo. Su apoyo, su oración es muy importante. Así que vamos a hacer una oración y para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos siga iluminando. Y la verdad, agradecido primeramente con el Señor y con nuestro hermano Julio para que el Señor nos siga guardando. Oremos en el nombre del Señor y quedamos así terminado este capítulo en el nombre del Señor. Eterno Dios, poderoso y santo, te damos gracias. Maravilloso Dios, te doy gracias porque nos permite, Señor, un capítulo más, Señor, se termina. Señor, beneficio para muchos, Señor. Gracias, Señor, por el ministerio que le ha regalado a tu siervo, Señor, por el trabajo que él está haciendo. Seguirá siendo de bendición. Guárdale y ayúdale. Señor, seguimos en este proyecto con tu ayuda. Señor, con tu ayuda seguimos adelante. Señor,